Paz a vosotros, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, como siempre es un gusto verlos y compartir la palabra de Dios que es alimento espiritual para cada uno de nosotros y lo necesitamos porque nos ayuda, hermanos. Muchas veces este alimento nos sirve de una manera, nos sirve de otra. Es como todo lo que consumimos, no todos los alimentos materiales tienen un mismo propósito, sino que unos ayudan a una cosa, otros ayudan a otra. Así la palabra de Dios muchas veces es para aconsejarnos, otras veces para prevenirnos, en otras ocasiones para animarnos, para consolarnos. Es algo que fortalece de una u otra manera, pero siempre edifica. Y el tema de este día, hermanos, lo titulé Los ídolos de Jeroboam. No sé si recuerden quién fue Jeroboam. Jeroboam fue aquel siervo del rey Salomón, al cual Dios lo puso como alguien que iba a heredar también parte de su reino, al cual le iba a dar 10 tribus del reino de Israel, debido a la maldad o al pecado que cometió Salomón. Vio que Salomón pues al final ya no era digno de llevar este reinado en su totalidad, y Dios le dijo a Jeroboam que él iba a reinar sobre 10 tribus, y por amor de David o a David, al hijo de Salomón solo le iba a dejar la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Bueno, el punto es que Dios así lo decidió y le dio a este hombre Jeroboam que fuera rey sobre Israel. Pero este hombre Jeroboam, por querer tener sujeto al pueblo, pues introdujo ídolos en la fe de Israel, y lo hizo con el fin de que precisamente Israel no fuera a adorar a Jerusalén, porque allí era donde iban a adorar a Dios. Y pensando que el pueblo fuera a rechazarlo en determinado momento, pues introdujo estos ídolos, ¿verdad? Y todo esto fue para su perdición, fue sin necesidad, porque Dios lo había puesto allí, Dios lo había escogido para que él fuera rey. Solo tenía que obedecer a Dios, solo tenía que guardar los mandamientos, y con eso toda su descendencia iba a tener un legado en ese reino. Pero este hombre Jeroboam tenía temores infundados, como muchos de los temores que a veces uno se crea en su cabeza, y de repente ya nos da miedo algo, pero sin que haya razón, y empezamos a maquinar muchas cosas, empezamos a tener temores, empezamos a estar nerviosos, empezamos a preocuparnos, empezamos a afligirnos sin que haya una razón. Y así le pasó a este hombre Jeroboam. Tenía temores infundados, pensó que el pueblo se iba a ir, que lo iban a matar, y entonces por esta razón recurrió a la idolatría. A veces por los temores hacemos cosas que están fuera de lugar, cosas que van en contra de la voluntad de Dios o que nos alejan de Dios, y debemos tener mucho cuidado porque esto tiene graves consecuencias. Voy a leer, hermanos, Primera de Reyes 12, 26 al 33, dice así: Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel, y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá,
y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar perfumes. Bueno, aquí vemos que Jeroboam vio en Roboam, el rey de Judá, vio a un enemigo y quiso pelear con él, quiso competir con él o contra él, y en efecto todo el tiempo que estuvieron con vida hubo problemas entre ellos, pelearon, y Jeroboam, hermanos, ofreció sacrificios a los ídolos que él creó, le ofreció estos ídolos al pueblo, les hizo fiestas, como que los trató de consentir para que el pueblo no se regresara con el rey de Judá. Y sin darse cuenta, o quizá no entendía, o no sé qué pasó allí, ¿verdad? Pero este rey no se daba cuenta que cuando el pueblo iba a Jerusalén, a lo que iban era adorar a Dios. No iban a rendirle culto o alabanza al rey de Judá, iban a adorar a Dios. Y en su propósito lo que hizo Jeroboam fue alejarse de Dios, alejar al pueblo de Dios, y no le importó caer de la gracia de Dios, no le importó o ya no quiso seguir sirviendo a Dios. Lo único que él le importaba, o lo que ya él nada más veía, era que él era el rey de Israel y quería seguirlo siendo, quería que le siguieran sirviendo. Se olvidó que Dios lo puso allí. Es como si ahorita nosotros nos olvidáramos quiénes somos y quién es nuestro Dios, o a quién servimos y quién nos ha puesto aquí. Imagínense que se les olvidara y de repente empezáramos a hacer cosas que fueran en contra de Dios. Estaría mal, porque entonces perderíamos toda razón. Es como decir que a este hombre, a Jeroboam, se le subió el poder. No pudo ser rey. Y no pudo, ¿por qué? Porque no supo. El poder, la autoridad, es algo difícil de controlar. Y no todos pueden controlar la autoridad, no todos pueden ser reyes, no todos pueden tener un cargo de autoridad porque no lo saben controlar, y pasa como le pasó a este hombre. De repente le dijeron ya eres rey y se le olvidó quién era su Dios, se le olvidó lo que tenía que hacer porque no sabía manejar la autoridad. La codicia lo corrompió y entonces se olvidó de Dios. Y es algo que sucede en la realidad, en nuestra realidad. De repente en la casa podemos tener una situación similar. ¿Y quién es la autoridad en la casa? Los padres, ¿verdad? Pero si tenemos 3 o 4 hijos y de repente le decimos a uno, vamos a salir, estás a cargo, pero ese hermano mayor de repente no sabe cómo manejar la autoridad que le han encomendado, y empieza a maltratar a sus hermanitos y piensa que estar a cargo es pegarles, que estar a cargo es maltratarlos, no darles de comer, o sentarse y que le empiecen a servir y que lo empiecen a cuidar y que le traigan cosas. Eso no es así. Esto quiere decir que ese joven o esa joven no tiene noción de lo que es la autoridad, no tiene la noción de lo que es estar a cargo. Estar a cargo es cuidar, estar a cargo es atender, servir y no que le sirvan. Entonces no pudo ser rey, no supo ser rey, porque no pudo manejar el poder, no pudo manejar esta autoridad. Ahora, en nuestros tiempos o en los tiempos modernos, ¿quién es Jeroboam o quién es el Jeroboam de los tiempos modernos? Pueden ser muchos, hermanos. Pueden ser muchos que se han infectado con este espíritu de Jeroboam. Si ustedes leen los libros de los reyes o las crónicas, podrán ver que en muchos de los relatos después que murió Jeroboam, hablan que quien lo sucedió en el trono actuó como actuó Jeroboam, o fue como fue Jeroboam, o hizo lo mismo que hizo Jeroboam. ¿Por qué? Porque traían su mismo espíritu.
un espíritu malo, un espíritu que iba en contra de Dios. Por el contrario, hubo reyes que también, cuando leemos de su historia, dice la Escritura, y caminó o tenía el corazón de David. ¿Por qué? Porque eran como David. Pero en estos tiempos modernos, muchos pueden ser Jeroboam o tener el espíritu de Jeroboam, y es el mismo Satanás actuando a través de ellos. Cuando alguien se va de Dios, se olvida de Dios, entonces empieza a actuar como este hombre. ¿Y el pueblo quién es? El pueblo podemos ser nosotros. En una casa, todos formamos parte del pueblo. ¿Y quién es este Jeroboam? Pues este Jeroboam es aquel que ve en Dios un rival, o quien ve que alguien está adorando a Dios y ve a Dios precisamente como un enemigo, y buscará muchas maneras de alejarnos de él. Y este Jeroboam puede tener muchos nombres o pronombres, y puede llamarse esposo, puede llamarse esposa, puede llamarse madre, padre, hijo, hija, puede llamarse amigo. Este puede ser un Jeroboam que ve que nosotros pasamos mucho tiempo con Dios, y entonces puede inventar ídolos, así como hizo Jeroboam, para que nosotros ya no vengamos hasta acá y adoremos a Dios. Inventará muchas excusas, inventará muchos pretextos de su corazón, así como lo hizo Jeroboam, y quizá pueda chantajearnos y pueda decirnos, vas todos los sábados, en realidad tienes que ir todos los sábados, y vas, aparte de que vas todos los sábados, vas todo el día. O sea, en realidad necesitas ir todos los sábados y todos los días. Y te puede decir, mira, acá nada más vamos 1 hora los domingos o cualquier otro día, pero es un ratito, y puedes tener todo el día libre para hacer lo que tú quieras. Este puede ser un Jeroboam, hermanos, que está tratando de introducir ídolos en nuestra vida para distraernos de la adoración real a Dios. Uno mismo puede ser un Jeroboam al inventarse en su propio corazón también ídolos, fiestas, solemnidades o compromisos con el fin de alejarnos de Dios. Pero podrá haber quien en lo personal quiera alejarse de Dios o busque excusas para alejarse de Dios. Sí los hay, hermanos. No directamente, no lo hacemos abiertamente, porque no queremos evidenciarnos y que nos vean y digan, mira, ya se alejó de Dios, sino que creamos eventos, creamos compromisos o situaciones, las cuales aparentemente decimos que no tenemos control de ellas, y las usamos como excusa para alejarnos de Dios. Jeroboam les dijo, harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel. Y hay muchos aquí en la iglesia que toda su vida han estado aquí, y toda su vida han venido el sábado, y toda su vida han estado todo el día, y toda su vida han sido de la iglesia. Pero pudiera ser que un día alguien les diga, toda tu vida has hecho lo mismo, ¿no estás cansado? Ya descansa, mira, aquí hay una iglesia a la vuelta de tu casa. O que uno mismo se diga, pues ya me cansé, siempre lo mismo, voy y vuelvo a ir y vuelvo a oír. Ya me cansé, me voy a buscar un ídolo, y entonces se lo crean. Y a veces no conscientemente, sino inconscientemente se crean estas situaciones. Un Jeroboam de los tiempos modernos también puede ser un ministro o un pastor. Un ministro o un pastor o pastores que piensen que un grupo de la iglesia les pertenece a ellos y que digan, esta es mi iglesia y aquí yo mando. Y quizá esos ministros o esos pastores no quieran que su rebaño escuche a otros ministros, o que vayan y se congreguen en otra iglesia, o que visiten otra localidad, o que respeten a sus autoridades de la iglesia, porque recuerden que la iglesia es una iglesia de orden y tiene un gobierno.
un gobierno mundial, el cual estableció el Señor, pero pudiera haber alguien local que se crea con suficiente autoridad o que quiera autoridad o poder y diga, estos son míos y no me importa que haya un gobierno mundial o un gobierno general, yo voy a controlar a esta iglesia o a este grupo. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están adoptando ese espíritu de Jeroboam. De su corazón puede haber muchas situaciones que les inventen ídolos a la congregación, que empiecen a halagar a la congregación, que los consientan, que les hablen bonito, que les toleren sus faltas para ganárselos. Pero les están negando o los están alejando de una adoración real o de una salvación. Finalmente el camino que llevan por permitirles sus faltas los va a llevar a la muerte. Esa puede ser una situación y entonces se ganan al pueblo. Otra puede ser que los sometan, que los engañen, que los chantajeen, que los maltraten y al final pues también los lleven a perdición. Y esto no debe ser así, porque cuando alguien hace esto o actúa de esta manera, les están negando el conocimiento real, les están negando el crecimiento, les están negando el alimento sólido y se los llevan ahí suavecitos. ¿Y esto será bueno, hermanos? ¿Cómo educamos a nuestros niños? No los educamos para una vida fácil, no los educamos para un mundo sencillo, los educamos para un mundo duro, para un mundo donde siempre se está compitiendo, donde siempre hay gente mala, y entonces los instruimos bien para que estén avisados, para que estén atentos y que no sean presa de la gente mala, para que se puedan defender en este mundo, para que puedan trabajar. Y de la misma manera es como tienen que hacer los pastores de la iglesia, los ministros, o como padres en nuestra casa, o como miembros de la iglesia de Dios también debemos hacer lo que corresponde y hacer bien. Y estos que actúan de esta manera, al igual que Jeroboam, pues ignoran que Dios los ha puesto ahí. Si alguien es pastor en una iglesia, si alguien es ministro en una iglesia, no es porque quiso, es porque Dios le dio una oportunidad. ¿Y qué es lo único que tienen que hacer? Obedecer, edificar la iglesia de Dios donde el Señor nos puso. Y si hacemos de esta manera, nos va a ir bien. Pero si empezamos a crearnos también temores infundados y a decir, pues me van a quitar y que quieren más a este pastor que a este otro y se me van a ir, ¿qué voy a hacer? Entonces se van a meter en problemas. Hermanos, recuerden que Satanás ya no está en el cielo, está aquí en la tierra. Y él va a buscar la manera de contaminar el corazón de todos los hombres, y esto lo hace a través de la codicia. Él ha llenado el corazón de los hombres de ambición y ha creado muchos ídolos, ha creado muchas religiones, muy cómodas por cierto, para que la gente se confunda, para que la gente se conforme y entonces vea en la realidad de Dios algo muy duro y se aleje. Y esto va a hacer que no busquen a Dios. Dijo el apóstol Pablo, porque desde sus tiempos ya esto era una realidad y desde que ese hombre estuvo aquí, pues siempre ha estado ahí su espíritu. Dice el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os engañó? ¿Quién los encantó o quién los hipnotizó? Dice, sigue diciendo, vosotros corríais bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito, hermanos, basta un poquito para que todo se contamine y entonces ya no hay remedio. Debemos tener mucho cuidado. Dice el versículo 5:10 de Gálatas, yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio quien quiera que él sea.
quien quiera que él sea, porque como les mencionaba al principio, puede ser cualquier persona, puede ser una mamá que de repente le diga a su hijo, no vayas a tu iglesia, o que le permita no venir a la iglesia, o puede ser un hijo que diga, yo no quiero ir, y al final orilla a su mamá o a su papá a no ir, o puede ser un hermano o un amigo, o como les decía también, puede ser un pastor o un ministro. Entonces, quien quiera que sea, quien quiera que os esté inquietando, llevará el juicio. Y esto no es bueno. Y hay quienes en realidad pierden el rumbo. ¿Cuántos hermanos no hemos visto pasar por aquí que de repente los vemos bien, que los vemos muy animados, que de repente ya están trabajando y quieren hacer cosas y muy participativos, pero un día de repente ya se enojaron o algo ya les molestó y ya están serios, ya no hablan, o de repente ya no ayudan, dejan de venir un sábado y luego dos y luego ya no vienen? ¿Cuántos no hemos visto así? Muchos. Y el apóstol Pablo decía, pues, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, estaban bien, dice, antes corrían bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Y debemos tener mucho cuidado con esto, porque ¿cómo terminó Jeroboam por su pecado? Él fue de mal en peor, empezó a tomarse atribuciones que no le correspondían. Como les decía, no supo manejar la autoridad, no es fácil manejar la autoridad, tener un cargo no es fácil, porque de repente le dijeron que era rey, pero ya se creía sacerdote. Entonces debemos tener mucho cuidado que si algo nos encargan, pues nos ubiquemos en la realidad de Dios y no pasemos los límites, no pasemos las barreras, porque entonces también vamos a ir de mal en peor y vamos a tener problemas. Este hombre se alejó de Dios y de repente ya ni siquiera lo reconocía como su Dios, porque dice la Escritura que un día fue un profeta, un varón de Dios, a profetizar ahí al templo donde estaba Jeroboam. Y cuando éste profetizaba, pues Jeroboam de repente dijo, prendedlo. Pero dice la Escritura que cuando él levantó la mano, por su pecado y por su falta, su mano ya no la pudo regresar, se le secó y así se le quedó. Y él le dijo a este varón de Dios, te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios y ora por mí que mi mano sea restituida. Le dijo que ruegues a la faz de Jehová tu Dios. Ya ni siquiera le dijo nuestro Dios o mi Dios, ya le dijo tu Dios. Ya se había alejado del Dios verdadero, ese Dios que lo había puesto en ese lugar como rey. ¿Pero por qué? Porque se le subió el poder a la cabeza, y eso no está bien. El Señor fue muy claro y le dijo, pues yo rompí el reino de David y te di a ti una parte, y lo único que tenías que hacer era obedecer. Dice, pero tú hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Dice que fuiste y te hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Dice, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Que esté siempre en nuestro pensamiento esto, para que no cometamos esos errores, y que de repente no nos hagamos ídolos, o que alguien poniéndonos un ídolo, vayamos a adorarlo y dejemos a Dios. Porque pudiéramos decir, pues no, yo estoy muy seguro que no me voy a hacer ídolos. Pero aquí pasó que el pueblo no se hizo ídolos, les pusieron un ídolo y cayeron. Y recuerden que los ídolos de nuestro tiempo, los ídolos modernos, pues están muy sofisticados, hermanos. Y quizá, sin darnos cuenta, ya estemos adorando a alguno. Así es que debemos estar muy atentos que lo que hagamos no nos aparte de Dios, que no echemos a Dios tras nuestra espalda y que esté en segundo lugar o en segundo plano. Debemos tener mucho cuidado de cómo actuamos. Dice la Escritura, le dice el profeta a Jeroboam, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel.
peca esa persona y hace que otros pequen, y al final el Señor los castiga. Cuando Josué estaba dirigiendo al pueblo de Israel, les dijo unas palabras muy fuertes al pueblo. Les dijo así, Josué 24, 19 al 20 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá y os maltratará y os consumirá después que os ha hecho bien. Fíjense, a Jeroboam Dios le hizo bien, lo puso rey, le dio 10 tribus, pero este hombre se olvidó de Dios y lo abandonó. Pero Dios lo castigó, y a Jeroboam se le enfermó su hijo, y murió su familia, y murió él, y ya no quedó nadie de él. Borró su nombre, hermanos. ¿Por qué? Por su maldad. Y Josué había sido muy claro también con el pueblo, y les había dicho: ustedes no van a poder servir a Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios celoso, y no los va a soportar, no los va a aguantar, y cuando ustedes hagan mal, el Señor los va a castigar. Aún después de todo el bien que les dio, les dijo. Dice: y se volverá y os maltratará y os consumirá. Hermanos, este fue algo que Josué dijo, esto es algo que es una realidad. Dios no nos pide mucho, solo nos pide obediencia, solo nos pide rectitud, justicia. Y esto es fácil de hacer, fácil para quien obedece a Dios, para quien quiere servirle, pero a otros se les va a complicar. A los que de repente se llenen de codicia y no puedan manejar la autoridad que Dios nos da, los derechos que Dios nos da, entonces se van a perder, y debemos tener mucho cuidado. Debemos tener cuidado de no ser víctimas del espíritu de Jeroboam, ya sea que nos pongan ídolos y caigamos, o que nosotros nos estemos creando nuestros propios ídolos. Hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Paz a vosotros.